Este aspecto importante, colegas, tiene que ser o es cómo cumple cualquier tipo de emisor, ya sea aspersores o ya sea goteros, que es la famosa ecuación de descarga. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Dónde está aquí? Ya. ¿Qué estamos viendo nosotros acá? Nosotros estamos viendo dos ejes, ¿vale? El eje de las X y el eje de las Y. ¿Ok? Esto es el eje de las Y y este es el eje de las X. ¿Qué vamos a evidenciar en este tipo de ejes? Lo siguiente. Acá vamos a ver el caudal. ¿Ok? Esto es caudal. Este es el caudal. Caudal. Ya puede ser en litros por segundo, no importa. O metros cúbicos por hora. Y lo que está acá, en el eje de las X, va a ser la presión. Presión en bares, digamos. ¿Ok? En bares. Entonces tenemos dos líneas. Caudal y presión. ¿Ok? Esto es cómo funcionan los emisores. Ya sea para aspersión, ya sea emisores para goteo. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar un emisor. ¿Ok? Digamos este. Aquí está. Tomemos este, el 5022 SD. Fíjense, tiene dos picos. Tiene una presión a 2.5 y una presión a 4. Entonces va a tener una presión 1 y una presión 2. No olvidemos que es el mismo emisor. Entonces, ese mismo emisor va a tener una presión 1 y una presión 2. Es el mismo emisor, es el mismo aspersor, el mismo gotero. Presión 1 y presión 2. Entonces, a partir de esto tenemos ecuaciones de descarga. Ecuaciones de descarga. Entonces, ¿qué indica esta ecuación de descarga? Este tipo de aspersores como tal te dice, ok, tú puedes saber la tabla de rendimientos, ¿no? Que ya conocemos. La tabla de rendimientos o performance, que me da presión, me da caudal, me da diámetro. Pero si no tienes esta tabla, también te puede dar lo que es su ecuación. ¿Y qué indica la ecuación? La ecuación de descarga de los emisores juega de la siguiente manera. Te dice, ok, la ecuación es que te dice, el caudal de cualquier tipo de emisor, ya sea aspersor, gotero, microaspersor, microhielo, no importa cuál, está en función de una K. La K es una constante, es un coeficiente adimensional que del fabricante, por las rugosidades, etc. Ese es un número, es una constante. ¿Ok? Por la K multiplicado por una presión. ¿Por qué? Porque el caudal depende de la presión. ¿No ve? Mientras más presión haya, va a haber más caudal. ¿Dónde evidenciamos eso? Acá. Fíjense, 2.5 a 2.5 bares, 0.7. A 4 bares, 0.9. Más presión, más caudal. ¿Entendemos todos esa parte hasta acá, colegas, de los emisores? Que más presión, más caudal. Pero esta no es una relación lineal. Para poder entender este comportamiento, te dice, ok, entonces tú tienes que conocer, para saber qué caudal bota tu emisor, tienes que conocer una constante del fabricante multiplicado por lo que es una presión de entrada del emisor elevado a un exponente x. ¿Ok? Elevado a un exponente x. Este exponente es el famoso exponente de descarga, esta x.
¿Ok? Entonces, si recapitulamos, decimos, ok, que el caudal, el caudal es igual a una K del fabricante multiplicado por la presión. ¿Elevado a qué, colegas? ¿Qué era X? ¿Qué era X? Exponente de descarga. X era el exponente de descarga. ¿Ok? Entonces, este exponente de descarga como tal, ¿qué va a evaluar? Me dice, este exponente de descarga, este X, va a tener tres escenarios, que son estos que estamos viendo acá. Vamos a evaluar sus escenarios. Este va a ser 1. Este escenario, ¿qué se llama, colegas? ¿Qué se llama este escenario? Acá que leen. Autocompensante. ¿Por qué? Porque su exponente ¿a cuánto tiende? Cero. A 0, ¿verdad? Luego tenemos otro escenario, que es este. Cuando X tiende a 0,5, ¿qué se llama? Turbulento. Y finalmente tenemos este escenario laminar. ¿Qué vamos a decir con este tipo de escenarios? Ok. Veamos comportamientos. Vamos primeramente a flujo laminar. Cuando tenemos una presión 1, esta presión 1, lo que va a tener, ¿qué va a hacer? Va a chocar con esta línea y se va a graficar acá. Entonces, para la presión 1, ¿qué tenemos, colegas? Tenemos un caudal en 1, ¿verdad? Y para una presión 2, digamos hasta acá, tenemos un caudal en 2. Entonces, cuando esta X tiende a 0,5, perdón, a 1, ¿qué sucede? Mientras tenga una fuerte elevada de presión, va a ser correlativo a la variación de caudal. ¿Ok? Es directamente proporcional. Más presión, más caudal en una proporción lineal. 1 a 1. Primer escenario. ¿Qué sucede con el segundo escenario? Cuando X tiende a 0,5. ¿Qué voy a tener? Para una presión, perdón, esto porque sea con este. Para una presión en 1, veamos. Este va a ser el caudal en 1, ¿sí o no? Caudal en 1. Y para una presión en 2, si voy subiendo, esto que está acá va a ser ¿qué? El caudal en 2. Caudal en 2. Por tanto, ¿quién me explica y cuál sería el comportamiento? Misma presión. ¿Y qué pasa con el Menor caudal? presión a más presión, menor caudal. No es menor caudal, sino que la variación ya no es una variación lineal, ¿no ve? Ya no es como el primer caso, Ya no es ¿verdad? una a una, ¿no? Ya no es 1 a 1, como ven. Esta condición de turbulento, todos los
Aspersores tienen esta condición. Esta curva forman los aspersores, con x tiende a 0,5. Esta condición. ¿Vale? Finalmente, vamos por la tercera. ¿Qué decimos? Por una presión en 1, voy a tener un caudal en 1. Caudal en 1. Para una presión en 2, colegas, ¿de cuánto va a ser el caudal? ¿El caudal en 1 y caudal en 2 serán iguales? Sí. Sí. Por tanto, ahora, ¿qué significará autocompensado? El concepto de autocompensado es que no interesa la variación de presión, el caudal siempre va a ser el mismo. Estos son los famosos autocompensados, que funcionan con una presión de 2, 3, 4 bares, pero su caudal siempre va a ser el mismo, como tal. Este es un autocompensado, que no importa la variación de presión, el caudal siempre va a ser el mismo. ¿Meta? ¿Dudas o consultas sobre esta condición? ¿Estamos yendo bien? Vamos a una cosa, yo lo voy a copiar. Ahora, ¿cómo yo determino esas condiciones? Voy a pegar esto. Y ahora saquemos con ustedes. Elijo un aspersor. Aquí está. Color de boquilla. 32 ojo. Aquí está. Estas son características de un aspersor. Entonces, voy a colocar acá. Voy a colocar vista. Listo. Me dice presión. Presión en bares. Caudal. Diámetro. Metros cúbicos hora. Metros. Presión 2.5, 3, 5, 4. Caudal 70, 63, 68, 72. Diámetro 21, 22, 23, 23. Comportamientos. Ahora que ya tengo esta condición de presión caudal diámetro, ¿cómo yo calculo? Para poder definir la ecuación, nuevamente, me la puedo anotar por acá y digo que la ecuación es K por H. Esta es la ecuación de descarga. Ahí está. Esta es la ecuación de descarga. Ecuación de descarga. Ahora, ¿cómo calculo estos valores? Están en su presentación. Aquí está. X primero. Para calcular X, ¿qué te dice?
determinación de X. Vamos a colocar conducción. Exponente. X. Listo. Para determinar el exponente, colegas, lo que necesitamos que va a ser, necesitas conocer el caudal en el punto 1 como tal. ¿Por qué? Porque a un caudal en 1 tienes una presión en 1, un H1. H es presión. H o P, digamos. No, a ver, colega. No hay problema. P1 y P2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te dice, cuando tú tienes una presión en 1, tienes un caudal en 1, ¿verdad? Acá anotémonos. Caudal en presión 1. Y cuando tienes una presión en 2, va a haber un caudal en 2. Presión en 2, caudal en 2. Listo. Entonces, bajo esta condición, tú puedes decir, ok, entonces yo puedo calcular X. ¿Cómo? X va a ser igual ¿a qué? Al logaritmo natural de quién? De caudal en 1 y caudal en 2. Mi caudal en 1, ¿cuál sería, colegas? ¿Cuál es el valor de caudal en 1? 0,57. Dividido entre caudal en 2. Ahí está. Esto dividido entre quién? Logaritmo natural nuevamente, ln de quién? Del presión en 1 dividido sobre presión en 2. Ahí está. Enter. ¿Cuánto sale X? ¿Cuánto sale X? 0,5. ¿Y qué tipo de flujo es? Turbulento. Turbulento. Todos los aspersores tienen flujo turbulento. Flujo turbulento. ¿Qué más? Ya sé entonces X. Ahora, en mi ecuación, ¿qué me falta? Coeficiente K. El K. ¿Y qué puedo hacer? A ver, analizo y puedo inferir lo siguiente. La caudal es igual a K por presión a la X. ¿No ve? ¿Qué más puedo hacer? La K va a ser igual a ¿qué? A caudal sobre P a la X, ¿sí o no? Caudal en 1, presión en 1, porque yo como ya tengo la X como tal y la K es constante en todos los casos, entonces así puedo sacar la K. Caudal entre presión a la X. Entonces, eso también está en sus formularios. Aquí está. Determinamos K. 12. Ahí está. ¿Y qué se va a llamar esto? Determinación coeficiente. Coeficiente K. Listo. K es igual a caudal en 1 dividido entre la presión en 1 a la X. Entonces, mi K va a ser igual a ¿quién? Al caudal en 1, ¿ok? Caudal en 1, 0,57 dividido, aquí está, entre la presión en 1, H1, aquí está, 252, elevado, este, ahí está, elevado, este signo de elevado a la X. Aquí está mi X. Listo. Nuevamente, la K es igual a ¿qué? Es igual al caudal en 1
que tenemos acá de 0,57 dividido entre quién, entre la presión en 1, 250, aquí está, elevado al exponente de ¿cuánto? De 0,50. Y finalmente, acá tenemos nuestra ecuación. Ya tenemos el valor de K. Por tanto, si yo puedo desglosar esto, mi ecuación final, ¿cuál va a ser? Va a decir que tu ecuación final, aumentamos el tamaño, el caudal de este aspersor va a ser igual a ¿cuánto? A 0,36 multiplicado por un H o una P, que es presión, elevado a la X. ¿De cuánto es la X, colegas? 0,5. 0,5. ¿Listo? Ecuación de descarga del emisor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El caudal. ¿En qué unidades va a estar el caudal? Metros. Metros cúbicos hora. Me dice la presión en bares. ¿No ve? Entonces, yo digo, el caudal es 0,36 multiplicado por P, que es la presión, elevado elevado voy a copiar este símbolo, es el símbolo de elevado. ¿Listo? Entonces, nuevamente, es igual a 0,36 multiplicado por la presión elevado a la 0,5. Elevado al flujo 0,5. ¿Listo? Entonces, ¿qué digo? Presión, 2,5 de presión. ¿Cuánto caudal? 0,57. Si esto lo puedo dividir entre 3,6, sale litros por segundo. Es por ello, pues, ¿no ve? ¿Qué pasa? Por eso, ¿qué pasa, digamos, si el ingeniero como tal ¿ya qué pasa si el ingeniero Pedro tiene en sus aspersores, no tiene 2,5, tiene 2,8, tiene 3,2, tiene 3,8 bares, ¿no ve? Porque 2,5 es un número muy exacto. Pero en mi caso, como tal, yo puedo decir que no, yo tengo 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. ¿Cuánto caudal botará? Ah, aquí no dice, pero en mi ecuación puedo reemplazar. ¿Qué puedo decir? Puedo decir, ok, cuando yo tengo una presión de 2,5 sale 0,57 metros cúbicos. Cuando yo tengo una presión de 2,8 bares, sale 0,60. 2,9, 61. 3,8, 0,70 metros cúbicos hora. Para esto es la ecuación de descarga. Entonces, muchos catálogos ya les van a dar la tabla de performance, o sea, su tabla de rendimientos, que es esta. Y si no les dan, ustedes pueden ya determinar lo que es la ecuación de descarga.